Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor David Maceira y es un placer compartir este espacio con ustedes en este curso de diseño de proyectos de investigación organizado por nuestra excelentísima Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo este módulo 2, que es Generalidades de la Metodología de la Investigación. Y vamos a tratar diferentes aspectos en este sentido sobre comprender las generalidades de la metodología de investigación. Y la competencia que vamos a desarrollar en este caso es comprender las generalidades de la metodología de la investigación para realizar su correcta aplicación a los proyectos de investigación, que es lo que nos ocupa en la mañana de hoy. Esa dirección hacia los proyectos de investigación de la cual se preocupa nuestra universidad. Entonces, debemos esperar un resultado de aprendizaje que es comprender las generalidades de la metodología de la investigación acorde a la problemática del proyecto de investigación de que se trate. Y para esto estaremos compartiendo este espacio con ustedes. Y en ese sentido, debemos establecer que el conocimiento científico es ese conjunto de normas que debemos regirnos para producir un conocimiento con rigor y validez científica. Y es así que ese conocimiento científico se va a valer de diferentes procesos, como son la observación. Es necesario observar los procesos, ya sean naturales o sociales, y luego realizar un proceso de experimentación, lograr lo que sean reproducibles, y luego ese mismo proceso del método científico y del conocimiento científico necesitan que sea refutable. Es decir, toda posición científica es necesario que sea refutable y así ser objetable. ¿Por qué? Porque hay un proceso de experimentación que puede tener condiciones contradictorias. Entonces, los pasos propios de este método están dirigidos hacia esa observación, una descripción de lo que estamos observando, realizar procesos de intuición, deducción, análisis de síntesis y también, por supuesto, una experimentación controlada. Demostrar o refutar esa hipótesis propuesta, comparar y llegar a conclusiones. Pero no siempre en todos estos procesos vamos a tener una hipótesis plausible, ni tampoco vamos a tener necesidad de realizar un proceso de experimentación controlada. Hay investigaciones que no requieren de hipótesis, sino que se realiza directamente un proceso de formulación de objetivos o formulación de preguntas críticas o preguntas de investigación. No necesariamente tenemos que proponer una hipótesis. Tampoco estamos obligados a un proceso de experimentación controlada, como puede suceder en casos típicos de ensayos de laboratorio o ensayos agrícolas, algo así, donde se están probando, o por ejemplo, procesos de vacunas, donde se prueban de forma controlada algunos tratamientos. No siempre es así tan rígidamente. Y es de esta forma que vamos a proponerle una estructura científica. Esta estructura, por lo general, está vinculada a tener un título de ese documento, los nombres de los autores, un resumen y unas palabras claves al español, y por supuesto ese mismo resumen y esas palabras al inglés. Luego hay una introducción que está compuesta por diferentes partes como antecedentes, el problema de investigación, donde vamos a explicar esa problemática y luego a continuación lo vamos a especificar más. La sistematización que comprende todas esas preguntas de investigación, objetivos, delimitaciones, pero le subrayo aquí y le pongo en rojo objetivos, que vamos a abundar más en esta parte. Luego viene un marco metodológico, los resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones, agradecimientos y referencias. Esta es una estructura científica muy generalizada. Por supuesto, se adapta a determinadas particularidades de revistas, informes científicos, proyectos de investigación, pero por lo general cumple estas partes. Pero necesitamos cumplimentar algunos pasos antes de desarrollar esta estructura. Y estos pasos no siempre van a estar en orden, acorde a esa estructura. Y en este sentido, vamos a ver ahora estos pasos, cómo se van sucediendo para luego tener una estructura en un orden lógico.
Entonces, en ese sentido, no siempre los pasos van en el mismo orden que la estructura científica. Por ejemplo, lo más importante desde un inicio es identificar que existe un problema de investigación y ese problema, por supuesto, está relacionado con el tema de investigación. Una vez que entendemos que hay un problema de investigación, que lo identificamos, es entonces cuando vamos a hacer un diseño que nos va a permitir resolver ese problema, darle respuestas a ese problema. Pero primero, también tenemos que justificar desde el punto teórico, práctico y metodológico, la relevancia social de ese problema de investigación. La delimitación de ese problema en los diferentes procesos del objeto de investigación que vamos a medir, los actores que están involucrados, el espacio, el contexto espacial de esa investigación, el contexto temporal, el área de conocimiento que abarca, así como la línea de investigación y diferentes teorías que abarcan las limitaciones que están influyendo en esa investigación. Luego vamos a determinar las variables de la investigación, el objetivo general, el objetivo específico, y todo esto se está desprendiendo de la problemática de investigación, que es lo primero que debemos hacer. Ajustamos nuestro tema, redactamos acorde nuestro título a toda esta problemática, el tema y a los objetivos con las variables, y entonces es que podemos ya desarrollar las otras partes de la estructura, como nuestros nombres, la introducción, el desarrollo de un marco teórico con la revisión bibliográfica, que lo veremos a posterior en otro módulo, así como todo este marco metodológico, analizar los resultados posterior a la aplicación de los métodos y tener una discusión realmente exitosa con los análisis de la bibliografía nacional e internacional sobre el tema de discusión. Luego, realizamos un proceso de las conclusiones, recomendaciones, agradecimientos, las referencias citadas según las normas exigidas para el documento que estamos tratando y ya podemos elaborar el resumen y las palabras claves tanto al español como al inglés. Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Ya que tenemos toda esta estructura que es el conocimiento científico. Pues bien, es ese conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de todos esos saberes que estamos obteniendo a partir de la aplicación de diferentes métodos de forma muy sistemática que se inician con esa observación, experimentación, análisis y conocimiento. Es decir, obtenemos conocimiento en la vez que aplicamos todo este proceso ordenado metodológicamente. Y la obtención de ese conocimiento tiene determinados objetivos. ¿Cómo es? Entender y explicar con objetividad el porqué de las cosas. Descubrir la relación entre los diferentes procesos y fenómenos y variables que están implicadas en nuestra investigación. Y por supuesto, entonces podemos establecer una vez las leyes y los principios que están rigiendo a todos esos fenómenos que estudiamos, ya sea para la naturaleza, la sociedad o el pensamiento, de esta manera. ¿Cuáles son los métodos que nos permiten pensar, analizar y razonar los resultados científicos? Estos métodos son diferentes a los métodos de trabajo que vamos a emplear para medir las variables. Es decir, estos métodos nos permiten realizar un análisis lógico de nuestros resultados para poder obtener los conocimientos científicos que a su vez se obtuvieron por la medición de determinadas variables o dimensiones de esas variables. Entonces, estos métodos estudian todos estos procedimientos teóricos y prácticos con una explicación racional para producir eso que llamamos conocimiento. Tenemos 4 métodos fundamentales: el analítico, sintético, deductivo e inductivo, que los vamos a ver uno a uno y vamos a ir ejemplificando en qué momento de nuestro documento lo estamos aplicando. El método analítico. Tenemos un resultado general, del cual se realizan un análisis de sus partes, pero estas partes son analizadas del objeto de estudio. Es decir, tenemos que definir nuestro objeto de estudio al cual le vamos a medir las variables y cada una de esas variables son partes del objeto de estudio. Para establecer las relaciones entre las partes. ¿Dónde podemos apreciar esto? En las variables. O sea, el método analítico lo podemos apreciar muy bien en el análisis y medición de las variables. También el método sintético. Bien, tenemos muchos elementos dispersos en nuestra investigación. Y luego, a través de un método sintético, podemos resumir esos resultados de la propia investigación. ¿Dónde lo apreciamos? Bueno, cuando vamos a obtener una hipótesis y luego a realizar un resumen. Tenemos una revisión documental
un problema de investigación bien ejemplificado, detallado, y de ahí, de ese análisis, obtenemos un análisis muy sintético, obtenemos la hipótesis y el resumen de nuestra investigación. Y así lo podemos redactar. Las recomendaciones también y las conclusiones salen de este análisis sintético. El método inductivo. Bien, tenemos premisas particulares, muchas premisas particulares sobre el tema de investigación. Necesitamos generalizarla para implementar los resultados obtenidos. ¿Y esto a qué conduce? A una conclusión general. Es decir, de premisas particulares podemos generalizar nuestros resultados y llegar a una conclusión general. Esto lo podemos apreciar cuando concluimos el objetivo general de nuestra investigación. En el caso del método deductivo, pues bien, tenemos información que se obtiene durante nuestra investigación y esta información nos permite establecer premisas que son muy generales. Estas premisas generales las tenemos que asumir como verdaderas y constituyen la causa de ¿qué? De conclusiones particulares y las apreciamos en los objetivos específicos que están estudiando cada una de esas partes, pero que a su vez provienen de una generalidad. Podemos apreciar de forma general en nuestra investigación diferentes conceptos que son partes también de la estructura científica en la investigación. Por ejemplo, una introducción. En la introducción se van a presentar los antecedentes de una forma muy breve y muy precisa, pero también se van a conceptualizar variables, dimensiones, categorías y demás. Y esto lo vamos a ver a profundidad en el módulo del marco teórico. Y también se plantea el problema de investigación. Esta estructura en este caso coordina más bien con un artículo científico, pero es aplicable a lo que es el proyecto de investigación, porque los principios son los mismos. Miren aquí, ¿qué es un problema? Necesitamos establecer nuestra problemática de investigación. Demostrar que existe un problema que vale la pena investigar. ¿Por qué? Porque vamos a destinar a ese problema, a la resolución del problema, tiempo y recursos materiales e inmateriales. Y también nuestro propio objeto de trabajo de nuestras instituciones. Entonces, ¿qué es un problema? Es una situación que va a existir independientemente de nuestra voluntad y es un obstáculo realmente para lograr el desarrollo de los procesos y requiere una solución. ¿Cómo vamos a identificar a un problema de investigación? Pues bien, realizamos una entrevista a los actores involucrados en el problema, consultamos a los expertos, realizamos una revisión bibliográfica o documental, también se obtiene a través del resultado de investigaciones previas y también por observaciones. Y en este sentido, ¿cómo lo vamos a formular? Bien, es considerando el propio enunciamiento de nuestro tema de investigación, pero en forma interrogativa. ¿Y cuáles son estas preguntas del problema? ¿A quiénes le vamos a formular las preguntas del problema? Estas preguntas realmente van dirigidas a evaluar las variables de investigación y sus dimensiones y a los procesos que están vinculando a esas variables entre sí, porque una vez que estamos midiendo las variables de investigación, pues estaríamos resolviendo la problemática de investigación a través de la formulación de objetivos generales y específicos. Entonces, es muy necesario demostrar que existe un problema de investigación que vale la pena solucionar, porque estamos invirtiendo tiempo y recursos. Y aquí es donde vamos a exponer y demostrarlo para poder investigar. Esa es la base de esa investigación. Y lo vamos a redactar desde lo general a lo particular, identificándolo, valorándolo, definiéndolo, delimitándolo. Y de este análisis del problema de investigación es de donde vamos a extraer las variables de investigación, sus dimensiones, los objetivos general y específicos. ¿Cuáles son las partes de un problema? Pues bien, el problema lo vamos a redactar de una forma continuada, pero a través del desarrollo de estas diferentes partes. ¿Cómo? Identificando la problemática, explicando las causas que dan origen a esa problemática, el impacto que ha tenido ese problema en la sociedad, en la comunidad, las consecuencias de ese problema en la propia sociedad y comunidad, la actualidad y la evolución de ese problema desde su origen hasta el presente. Identificamos las variables de investigación,
formulamos nuestro objetivo general, considerando esas variables. Formulamos también la pregunta general de investigación, si es al lugar, muy relacionada con ese objeto general, el objetivo general de investigación. Formulamos los objetivos específicos y las preguntas específicas en relación con los objetivos específicos. Una vez que hemos desarrollado toda esta parte, tenemos un problema de investigación. ¿Cuándo sabemos que está resuelto el problema? Cuando hemos aportado realmente todas esas soluciones correctas a la problemática planteada. ¿Por qué? Porque hemos respondido todos los objetivos específicos y generales y esas preguntas de investigación, acorde por supuesto a la medición de las variables de investigación según los métodos establecidos. Pero para eso es necesario establecer antes qué es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el aspecto al que se le va a medir las diferentes variables y dimensiones de esas variables. Se le miden las interacciones y los indicadores. El objeto de estudio es algo concreto, algo exacto. Y está vinculado a áreas temáticas y a líneas de investigación de las instituciones. Estas áreas temáticas las definen las instituciones relacionadas con programas de investigación. Y al igual, las líneas de investigación son desarrolladas por los programas de investigación y en relación con áreas temáticas. Y de ahí se desprenden los proyectos de investigación, los artículos científicos, los grupos de investigación, temas de investigación. Y son dirigidas por expertos. Ya una vez establecido el objeto de estudio, podemos relacionarlo con el título del proyecto de investigación o con el título del artículo científico. Este título lo que hace es identificar a la investigación y delimitarla en el contexto. Menciona sus variables y al objeto de estudio de una manera muy general. Pero también al incluir variables y objeto de estudio en un contexto está reflejando la problemática de investigación de una forma directa y al objetivo de investigación. Y por supuesto, el título de la investigación puede ajustarse durante el desarrollo de la propia investigación. Estos componentes son la variable, unidad de análisis o objeto de estudio y el contexto. Lo podemos apreciar en este siguiente esquema, los componentes del título de investigación. Podemos apreciar la variable, el objeto, unidad de análisis y el contexto espacial. Pero este es un título sencillo cuando es para una sola variable. En el caso que tengamos dos variables de investigación, pues tendríamos la variable 1, la variable 2, el objeto de estudio, unidad de análisis y el contexto espacial. Lo conformaríamos de esa manera. Esto se está relacionado con el objetivo general de la investigación. Este objetivo general resume el tema de la investigación y, por supuesto, se inicia con un infinitivo. Miren la estructura aquí. Un infinitivo, las variables de investigación o una o varias de ellas, el objeto de estudio, que es a quien le vamos a medir estas variables, el contexto espacial y el contexto temporal, donde se desarrolla la investigación y cuándo se desarrolla la investigación. Esta es la estructura de un objetivo general, que tiene mucha relación con la estructura del objetivo específico. ¿Por qué? Porque este objetivo específico va a medir las partes del objetivo general, es decir, mide las dimensiones de las variables. El objetivo general mide a la variable o a las variables, mientras que el objetivo específico mide las dimensiones de las variables y sus interacciones entre ellas. Y vamos a ordenarlo de forma cronológica, lógica, consecutivo, como de la misma forma que vamos a realizar la investigación, pues de esa misma forma lo organizamos en nuestro documento del marco metodológico, del marco teórico. Se enuncian por infinitivo. Podemos apreciarlo aquí en esta estructura. Un verbo, las dimensiones, la unidad de análisis o objeto de estudio y un contexto. Por lo general este contexto espacial, porque ya el contexto temporal ha sido especificado en el objetivo general. Por lo general es esto lo que se asume. Vamos ahora a proceder con un ejemplo de nuestra sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos permitirá ajustar todos estos conceptos que hemos aprendido
en este momento. Por ejemplo, tenemos Las Palmas, que se ubican en el campus central, campus de la sede central de la UAS, en el Distrito Nacional en Santo Domingo. Pues bien, Las Palmas va a ser nuestro objeto de estudio. Tenemos una situación problemática sobre el estado de conservación de Las Palmas en el campus de la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, desde 1980 hasta el 2023. Entonces, el estado de conservación, que es lo que deseamos conocer, es nuestra variable de investigación. El objeto de estudio es Las Palmas y el contexto espacial sería en el campus de la sede central de la UAS, República Dominicana. Y el contexto temporal sería la fecha desde 1980 hasta el 2023. Esta es nuestra problemática de investigación y la hemos identificado por entrevistas que hicimos a los jardineros, consultas a expertos en jardinería dominicana, porque hicimos una revisión bibliográfica y hemos identificado ya que existe un problema de conservación de nuestras palmas en nuestro campus. Esto es un ejemplo hipotético. Y en este sentido, bueno, aplicando las diferentes partes de la problemática, las vamos desarrollando y escribimos toda nuestra problemática. Las vamos reflejando. Así tenemos en nuestro problema de investigación el estado de conservación de Las Palmas. Este es nuestro tema. Conformado ¿por qué? Por la variable de investigación y el objeto de investigación. Un objeto al que le vamos a medir esta variable. Entonces, el problema de investigación tiene diferentes partes. Lo identificamos a esta variable, el objeto de estudio, en la UAS y en este contexto temporal. Desarrollamos todas estas partes. Como a través de los métodos que explicamos anteriormente, de entrevista a los jardineros, consulta a los expertos y una revisión bibliográfica. Con toda esa información vamos a describir todas estas partes que vienen a continuación. Identificando la problemática, vamos a describir también el origen y las causas de cómo es que se encuentran Las Palmas en su estado de conservación en la universidad, los impactos causados por esta conservación, estado de conservación a la comunidad, las consecuencias hacia la comunidad por este estado de conservación y la evolución desde el 1980 hasta el 2023. También vamos a considerar a los actores involucrados, que serían los jardineros y diferentes personas que tienen que ver con esta situación, la delimitación temporal, la delimitación espacial, como lo ves en el campus de la sede central, en esta fecha establecida, y la variable, que es el estado de conservación. Todas estas partes las vamos describiendo para demostrar que existe una problemática en todo este tiempo que está impactando a la sociedad y a la comunidad. Y por supuesto también vamos a identificar las dimensiones de las variables. Bueno, estas dimensiones son la distribución, la domesticación y el plan de recuperación. Y, por supuesto, también para cada una de estas dimensiones necesitamos establecer los indicadores de la medición. Es decir, tenemos variables, tenemos dimensiones y tenemos indicadores. Y para cada uno de ellos los establecemos. Y así tenemos demostrado que existe una problemática de investigación, la cual vale la pena estudiar y resolver. De ahí podemos establecer nuestro objetivo general con la estructura que ya hemos definido anteriormente. Los colores siempre van a indicar lo propio. El estado de conservación en rojo para la variable, en verde Las Palmas como objeto de estudio, en amarillo, algo amarillo, es el contexto espacial y en marrón el contexto temporal. Como podemos ver, las dimensiones están en azul. Es así que tenemos que analizar el estado de conservación de Las Palmas en el campus de la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, desde 1980 hasta el 2023. Así ya tienes establecido el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos los vamos a establecer con un infinitivo, las dimensiones, el objeto de estudio y, por supuesto, el contexto espacial. Así, medimos la primera dimensión, la primera dimensión que sería distribución, la domesticación y el plan de recuperación. Y a su vez, estas dimensiones, cada una para un objetivo específico, van a estar medidas por los indicadores de ellas, que ya están muy bien descritos su proceso de medición en el contexto metodológico.
podemos entonces ajustar nuestro título de investigación, que es el estado de conservación, que es la variable que vamos a medir a través de estas tres dimensiones, del objeto de estudio, que son las palmas, en el campus de la UAS de República Dominicana desde 1980 al 2023. Y por supuesto, también delimitamos nuestro tema, el estado de conservación de las palmas en la UAS. Significa variable que se le mide al objeto de estudio, las palmas, y luego en el contexto espacial. De esta forma, bueno, podemos también establecer, hay dos maneras, dos métodos. O trabajamos con objetivos o trabajamos con preguntas de investigación. Aunque en algunos casos hay quienes combinan ambos. Si se van a combinar ambos métodos, es decir, los objetivos con la pregunta de investigación, tenemos que tener la precaución de que sean correspondientes. Es decir, analizamos nuestros objetivos general aquí. Analizar el estado de conservación de las palmas en el campus de la sede central de la UAS, República Dominicana, 1980-2023. Fíjense la estructura, el infinitivo, la variable, el objeto, el contexto espacial y el contexto temporal. Pues bien, eso mismo es la pregunta general de investigación, pero sustituimos este infinitivo por un interrogativo. Y de esta manera hay una correspondencia. Lo mismo va a suceder con los objetivos específicos. El infinitivo, la dimensión, el objeto de estudio y el contexto espacial. Pues bien, eso lo convertimos sustituyendo el infinitivo por un interrogativo. Y tiene que haber una correspondencia entre los objetivos específicos y la pregunta de investigación si es que vamos a trabajar con ambos sistemas en un mismo documento. De lo contrario, recomendamos trabajar o con objetivos solamente o con preguntas solamente. Pero si se va a hacer con los dos, entonces tiene que haber una correspondencia. Hay otros conceptos y otras partes que es necesario especificar como es el resumen. El resumen tiene que ser algo abreviado. Para los artículos científicos o presentaciones en eventos, por lo general se exigen entre 250 a 300 palabras aproximadamente en oraciones que son cortas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Se dan 1 o 2 oraciones de resumen, de introducción para el resumen. Para los métodos muy especificados, los métodos breves, directos a lo que necesitamos exponer para que se comprenda lo que se hizo y cómo se usa, los resultados más importantes y unas conclusiones. Y por supuesto, actualmente se agregan las palabras clave, pero esto es un resumen muy breve para un artículo o para una presentación evento. Ya para la redacción de proyectos de investigación se pueden aumentar generalmente hasta unas 500 palabras o hasta una cuartilla, es decir, hasta una página. Los métodos. De forma general, ¿qué son los métodos? Los métodos son el conjunto de todas las técnicas que empleamos en nuestro marco metodológico para desarrollar la investigación. Se le llama métodos a ese conjunto de todas las técnicas. ¿Y las técnicas qué son? Las técnicas son independientes para medir las determinadas variables o determinados procesos. Y cada técnica está compuesta por pasos que son ordenados de formas consecutivas y cronológicas que me van a permitir medir variables o procesos de interacciones entre las variables. Es decir, los métodos están conformados por el conjunto de todas las técnicas y cada técnica es un conjunto ordenado de pasos consecutivos y cronológicos. Y para medir las variables voy a utilizar los instrumentos, que son dispositivos empleados. A veces son dispositivos, equipamientos, o a veces son procesos como en ciencias sociales que se redactan en función de medir determinadas variables, como son las encuestas, entrevistas y demás. Esos también son instrumentos porque son empleados para medir variables y procesos, pero en el ámbito social. Otros conceptos que tenemos que tener de nuestra estructura científica son los resultados. Los resultados son aquellos hallazgos propios del autor, muy propios de la investigación que se está desarrollando y que tenemos que dejar plasmado en nuestro informe de proyecto de investigación, en nuestros artículos científicos, en nuestras tesis. Son propios, únicos y se desprenden de la aplicación de los métodos, de las técnicas y de los instrumentos adecuados para medir las variables y los procesos entre ellos. La discusión. La discusión en nuestro informe de investigación relacionado con el proyecto de investigación, así como en una tesis o un artículo científico, está relacionada con
la propia discusión de los resultados obtenidos. Esos resultados que son nuestros propios hallazgos, pues bien, lo vamos a discutir con autores nacionales y con autores internacionales que traten a nuestro propio tema. Y en ese sentido vamos a encontrar hallazgos, resultados que son similares a esos autores nacionales e internacionales o hallazgos y resultados que son totalmente distintos. Y ambos deben ser discutidos porque son importantes para la ciencia. Las conclusiones. Las conclusiones en el proceso metodológico es un análisis que es deductivo e inferencial sobre los que son los más importantes de la investigación. Esos hallazgos propios que trascienden, que son relevantes de nuestra investigación, le vamos a realizar un proceso de análisis deductivo e inferencial que nos va a permitir obtener una sentencia sobre cada uno de estos objetivos específicos y sobre el objetivo general. Es decir, se basan en premisas que son ciertas obtenidas en nuestra investigación, pero deben ser sentencias cortas, porque son sentencias. Las recomendaciones son las sugerencias dirigidas a quienes, aquellos aspectos que evaluamos y que identificamos en nuestra problemática de investigación, por ejemplo, a los actores, a las instituciones involucradas en nuestras problemáticas, hacia los métodos que nosotros mismos aplicamos, hacia otras investigaciones que están relacionadas con nuestro tema de investigación. Son de forma general a todas estas partes que intervienen en nuestra problemática de investigación. Tenemos otros aspectos de nuestros documentos que son importantes, que son el apoyo, generalmente un apoyo gráfico, demostrativo de nuestra investigación. Son los llamados anexos o apéndices, que se adicionan al final del trabajo. Y realmente estos anexos o apéndices permiten la comprensión lógica porque son un apoyo, un soporte de la investigación. Estos anexos y apéndices tienen que ser suficientes, es decir, explicarse por sí mismos sin necesidad de preguntarle al autor y sin necesidad de ir a otras páginas del propio documento de nuestro informe de investigación o de nuestro artículo o tesis. Están dirigidos a los esquemas, a dibujos, a tablas, a gráficos, a diferentes tipos de documentos, a técnicas, instrumentos, fotos e ilustraciones. Y aquí les muestro algunos ejemplos. Luego, por último, se ubican las referencias citadas. Todas las bibliografías que se emplearon para conformar el documento deben estar relacionadas según la norma establecida y exigida por la organización o institución que nos está financiando nuestro proyecto de investigación o a la cual adjudicamos nuestra tesis de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado o el artículo científico, la revista, la editorial que está exigiendo el artículo científico. Pues bien, todas las bibliografías que se emplearon para conformar el documento tienen que estar debidamente relacionadas según la estructura de la norma exigida y a su vez deben estar citadas en el cuerpo del texto del documento. En este proceso metodológico las variables son muy importantes. Es a quienes le vamos a realizar las mediciones de los indicadores. Y en ese sentido vamos a exponer de forma muy general los 4 tipos de variables que se reconocen. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las cualitativas, de forma general, su medición no se expresa de forma numérica y vamos a tener las nominales y las ordinales. Esas variables nominales, como su nombre lo indican, es un proceso de nominación, de nombramiento y no tienen un orden totalmente inherente o de secuencia. Los números son usados para nombrar, no para ordenar ni para hacer cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo 1, un grupo de género, un grupo de hombres, un grupo de mujeres. O sea, no hay un valor establecido de orden, a diferencia de las variables ordinales que sí tienen una serie ordenada. Las categorías se ordenan. Porque, por ejemplo, miren aquí, 1 es un grado de interés muy bajo, 2 un grado de interés medio, bajo y así, y 3 un grado medio y lo vamos ordenando. Es decir, las variables ordinales, como su nombre lo indica, se ordenan. A diferencia de variables cuantitativas, que sí se expresan de forma numérica. Y en este sentido se dividen en 2 tipos, las variables discretas y las variables continuas. En la variable discreta no se establece una modalidad entre 2 modalidades, es decir, el valor no se divide. Mírenlo aquí, tenemos 3 cerdos, 67 cerdos, hay un número finito de valores. Son esas
llamadas variables de razón, porque tienen un valor de inicio, se realizan una serie de mediciones y por supuesto están sujetas a operaciones matemáticas. Aquí tenemos temperaturas, litros de agua consumido por persona, pero son números finitos. A diferencia de las variables continuas, que pueden establecer valores entre otros dos, hay una modalidad intermedia entre ellas. Son las llamadas, las primeras, las continuas. Estas continuas tienen un intervalo. Es decir, se pueden establecer intervalos porque pueden asumir valores intermedios. Sin embargo, las discretas no pueden asumir un valor intermedio, entonces son de razón. Estas variables continuas, por ejemplo, de 2 a 3 metros, eso es un intervalo. Y por supuesto pueden haber 2.5 metros. Y es así como son variables de razón o de intervalo. Es un placer haber compartido este espacio y vamos a continuar con el módulo 3 dirigido hacia la redacción científica, uso de la ortografía y estilos de publicación científica. Muchas gracias por su tiempo.